Shalom, amigas y amigos, una vez más vuestro hermano Joseph, fiel compañero de aventuras cabalísticas. Regresamos después de una larga ausencia. Esta ausencia tuvo una parte voluntaria, que fue la de poder dedicarme a la redacción de mi libro, un libro que se llama Aderech, que esperemos que pronto vea la luz. El libro está terminado, ahora está en proceso de corrección. En este libro yo trato de establecer un diálogo con el lector directo, hablando de mis experiencias personales, espirituales, y tratando de dar también una selección, entiendo que subjetiva, pero creo yo que bastante coherente, de los principios que tiene que seguir cualquier persona que intente de alguna manera establecer un contacto con su vida espiritual. La parte involuntaria de mi ausencia ha sido haber caído enfermo. Estuve en tratamiento durante 16 días. En ellos he recibido el amor de muchas personas, tanto de forma presencial como de forma virtual. Considero que ha sido un elemento fundamental de mi recuperación, lo continúa siendo el amor, las plegarias, la energía que estas personas me han dado, que son para mí la manifestación material, física de la bondad de Hashem. Quiero agradeceros profundamente vuestra cercanía y vuestro cariño. Bien, así que bueno, estoy un poco fuera de forma, pero muy feliz de poder volver a estar aquí con vosotros, intentando desgranar algunas perlas de la sabiduría cabalística, como siempre de forma muy humilde y entendiendo que sobre todo lo que pretendo es crear la suficiente inquietud para que cada uno establezca las bases de su estudio personal, ¿verdad? Entonces, ningún vídeo ni ningún libro puede sustituir el trabajo personal. Ninguna persona puede sustituir ese trabajo interior propio, ¿no? Que esa es la idea. De lo contrario, estaríamos traicionando el espíritu de la Kabbalah y el espíritu el espíritu de cualquier doctrina de reunificación con el Creador. Bien, hoy queríamos hablar sobre el tema del hebreo. ¿Por qué se insiste tanto en el tema del hebreo? Hay gente que piensa que es un capricho cultural. Hay otros que piensan que simplemente es una especie como de esnobismo o de hacerse el exótico. Sin embargo, el hebreo tiene una característica fundamental, que es que es un lenguaje sagrado. Lo que quiere decir que es un lenguaje que intenta establecer un contacto entre dos realidades diferentes, que son nuestra realidad física diaria, con la realidad inmaterial, con la realidad sobrenatural, aquello que está más allá de nuestras percepciones básicas. Esta característica hace que sea muy difícil, y ya lo veremos, que pueda ser traducido. Una letra, solamente una letra en el lenguaje hebreo, es todo un mensaje. Es un mensaje desde el punto de vista gráfico, porque su diseño tiene un sentido. Además, ese diseño esconde una simbología. Es decir, es una metáfora espiritual cada letra. Y además, es una cifra. Entonces esto hace bastante difícil, por no decir imposible, de que pueda ser traducido de forma fiel a otros idiomas. Teniendo en cuenta que las primeras traducciones fueron hechas del hebreo al griego, tenemos que pensar que el significado que tiene una Aleph
no tiene nada que ver con el significado que tiene una letra alfa. La alef es la primera letra del alfabeto hebreo y la letra alfa la primera del alfabeto griego. Tenemos que, por ejemplo, la alef, que está compuesta por dos letras yud, la letra más pequeña de todas del alfabeto hebreo, de las otiot, dos pequeñas yud que representan la cantidad mínima, la expresión mínima de materia para que se considere existente, tanto si esta materia es espiritual como si es terrenal, es decir, si el principio. Esas dos yud, que están una arriba y otra abajo, en diagonal, están cruzadas, separadas por una línea, que en realidad es una letra Vav. No vamos a ahondar en el significado de la Aleph, porque nos desviaríamos demasiado, pero simplemente para que tengáis la idea de que nos está hablando de una división entre el mundo superior y el mundo inferior, separados y al mismo tiempo unidas por otra letra, por una línea. Eso nos está hablando de que la unicidad, porque la Aleph representa el Ein Sof, el infinito. De hecho, cuando hablamos del mundo de la Aleph, hablamos del mundo no manifestado, del mundo previo a la creación, de Dios mismo, de la esencia divina por antonomasia. Tenemos que esa unicidad en realidad está dándonos un mensaje, que esa unicidad no es más que una dualidad en reposo, una dualidad que aún no se ha manifestado. Es la semilla de la dualidad, pero no es la dualidad. Es el padre de la dualidad, pero todavía no es la dualidad. Ahora, miremos la alfa. La letra alfa no significa nada, no tiene ningún significado, no tiene ninguna parte en su diseño, no tiene ninguna posibilidad de representar las características de la letra Aleph. Teniendo en cuenta esto, tenemos que, andando un poco más, veremos que la palabra que designa lengua en hebreo proviene de la palabra orilla. Y si miramos detenidamente la naturaleza, vemos que es una orilla. Una orilla es un límite entre dos estadios diferentes de la materia, ¿no? Entre el mundo líquido y el mundo sólido de la Tierra. Es la conexión entre dos mundos. Y entonces la lengua hebrea intenta hacer la conexión entre los dos mundos, la conciliación. Es decir, un límite es al mismo tiempo una separación, pero también una unión, porque si no estuviera ese límite, no tendríamos un contacto entre esos dos mundos. Entonces la lengua es ese contacto entre los dos mundos. Lo que sucede es que nosotros en el lenguaje tenemos una parte que es imaginativa, que es cualitativa, y otra parte que es concreta, abstracta, que es cuantitativa. Cuanto más nos acercamos a la imagen, cuanto más nos acercamos hacia la cualidad, y cuanto más nos centramos, más nos alejamos de la parte divina, más nos internamos en el mundo material y más nos alejamos de la parte espiritual. Si os fijáis, ¿cuál es el defecto que tenemos actualmente en nuestra sociedad? Que vivimos para la imagen, vivimos para la representación, para el aspecto, para la forma. Es decir, hemos llevado a la máxima expresión la imagen. Que esto también tiene una relación cabalista con unas cifras. Pero no os quiero agobiar. En cambio, cuando nosotros nos vamos hacia el absoluto, nos vamos hacia Dios, cada vez perdemos más la imagen, porque la imagen tiene una alta carga subjetiva. Es decir, nosotros podemos hablar, por ejemplo, el profesor Wainwright pone un ejemplo maravilloso, muy concreto, que es el del H2O. Nosotros queremos decir agua, entonces nosotros tenemos en el mundo de la cuantificación, tenemos H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Perfecto.
Ya sabemos que eso es agua. No necesitamos ninguna ponderación, ningún cálculo a mayores. En cambio, cuando entramos en el mundo de la imagen, ya tenemos que empezar a ver cómo es esa agua. ¿Está fría? ¿Está caliente? ¿Está en estado gaseoso o está en estado sólido como el hielo? Ya entran en juego otros factores, porque claro, entramos en el mundo de la dualidad y de él al mundo de la multiplicidad, que es lo opuesto al mundo de la unicidad, el mundo donde todo está unido, donde todo forma una perfecta unión. Entonces, hay un problema entre la cualidad y la cantidad. Hay un hecho que no podemos obviar, es que no podemos trabajar solamente con cantidades, porque nosotros vivimos inmersos en el mundo de la imagen, de la cualidad, de la multiplicidad. Somos seres duales, por lo tanto necesitamos, para acercarnos a nosotros mismos, un lenguaje también que trabaje con la imagen. El problema que cuando uno se pone excesivamente imaginativo, en el sentido de intentar apoderarse de la verdad mediante la imagen, caemos en las interpretaciones de las religiones, como se decía antiguamente, a la letra muerta. Es decir, si dice que se abrieron las aguas, pensamos que el Mar Rojo realmente se abrió, ¿vale? Y nos perdemos el simbolismo de esas aguas que se han abierto. Nos perdemos el verdadero mensaje. ¿Por qué? Porque nos quedamos con la imagen, nos quedamos fascinados con esa imagen, intentamos llevar esa imagen a la realidad, hacerla coincidir con nuestros conceptos. Nos olvidamos de la cuantificación. ¿Qué sucede? Cuando uno lee los textos en hebreos, las palabras que designan esas imágenes tienen unas cantidades, y esas cantidades es las que nos dan la pista, que nos dan el H2O, que nos dan las proporciones entre las diferentes fuerzas, para que nosotros no nos despistemos y entendamos que detrás de eso, de esa imagen, en realidad hay un mensaje concreto, hay un mensaje que se puede cuantificar, que se puede establecer una proporción entre sus partes. En esa proporción de partes tenemos que, en la parte de las imágenes, se da una proporción numérica. Ya no estamos hablando de el lenguaje en sí, sino de la estructura del relato. En la estructura del relato del Génesis, del Bereshit, nosotros tenemos dos Génesis en la Torá, uno que se refiere a los 7 días de la creación, y otro que se refiere al episodio del paraíso, del abandono del paraíso, donde se crean los diferentes elementos de la naturaleza, pero aparece el elemento central del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, más todos los sucesos después de la salida del paraíso, el tema de Eva, del pecado original, etcétera, etcétera, ¿no? Todo, absolutamente todo mal interpretado, porque se ha tomado el punto de vista de las imágenes, de lo literal, y no del punto de vista de las cifras, de lo cuantificable. Si nosotros estudiamos el primer Génesis, vemos que tenemos que el uno, Dios, genera un proceso dual, genera la dualidad, el mundo de la luz y de la oscuridad, de la tierra y el cielo, el 2, o sea, el 1 genera el 2, y en ese 2, en esa dualidad, tenemos 2 periodos de 3 días cada uno. En esos periodos de 3 días suceden lo que se llaman las 4 palabras de creación, o sea, tenemos 4 eventos creativos. Por lo tanto, el 1 pasa al 2, el 2 pasa al 3 y el 3 pasa al 4. El 4, que es entonces para la Kabbalah y para las grandes escuelas místicas, es el fin de un proceso. Después de cada periodo de 3 días se llega al 4,
y se reinicia el sistema. Por eso hay dos periodos de 3 días, cada uno con 4 eventos creativos. Entonces el 4 es la manifestación, digamos, más potente de la materialidad. El 4 es el número de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, como energía, como principio, o sea, el principio femenino, cuando vemos en la Torá hablar de hombre y de mujer, no tenemos que pensar en sexo, ¿vale? Ni en machismo, ni en feminismo, ni nada de eso. Eso queda totalmente por fuera de la interpretación. Eso es una deformación de nuestra imaginería. Cuando se habla de hombre y de mujer, se hablan de principios. El principio hombre, de hecho, cada ser humano tiene dentro hombre y mujer, que eso da para otro vídeo, ¿no? Es un concepto muy interesante, muy revelador. Toda la creación es la manifestación del número 4, por lo tanto, toda la creación en realidad es mujer. ¿Qué quiere decir? Que toda la creación es una manifestación de lo femenino. ¿Por qué? Porque lo femenino es la restricción, es la concreción de las cosas. ¿Sí? Lo femenino es el envase. Sin ese envase, la creación no existiría. Es como un útero. Sin ese útero, las cosas no nacen, no surgen, no pueden. La energía del hombre que desciende no tendría forma, necesita ser contenido. Y ese continente es la idea mujer. La idea mujer es el 4. El principio femenino es el 4 por excelencia. Y es el fin, el sumum de la expresión material. No hay nada más allá del 4. Del 4, por eso hay muchas palabras que nosotros podemos encontrar que después del 4 viene el 1, cuando hacemos la gematría. Eso significa que de la materialidad tenemos que volver a la unidad. Del mundo material, de lo racional, de lo concreto, de la elevación de nuestras percepciones, del llevar al máximo nuestras capacidades físicas, tenemos que regresar, no tenemos que olvidarnos, no tenemos que quedarnos en el 4. Tenemos que cumplir ese ciclo que está plasmado en el Génesis, es decir, tenemos que llegar al 4 pero volver después al 1. No tenemos que quedarnos aquí. Entonces, tenemos que esa relación 1-4 está presente en muchísimos aspectos del relato bíblico. Por ejemplo, tenemos que con los patriarcas, otro ejemplo más de la relación 1-4, pero sobre todo del 3 y del 4, ¿no? El 3 como el número de lo masculino y el 4 como el número de lo femenino. Tenemos 3 patriarcas fundamentales, ¿no? Y esos 3 patriarcas, sumadas sus esposas, son 4. El 3 masculino, el 4 femenino. Es decir, que el relato de las esposas y todo lo demás no tiene que ver con una justificación de la poligamia ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con esa relación 3 y 4 que se pone fantásticamente, no solo se justifica del punto de vista literario, es decir, se plasma la imagen del punto de vista literario, sino que si uno analiza numerológicamente, gemátricamente, los diferentes elementos de ese relato, obtenemos también otra justificación, lo cual tenemos por duplicado una intencionalidad en ese texto, es decir, que ese texto no es accidental. Es imposible. Los números no aparecen de forma accidental en ninguna parte del universo. Siempre que encontramos una relación matemática, es por algo. No es accidental. Esa es la magia de los números. Dicen que detrás de los números está el susurro de Dios. Pues yo creo que sí. Y eso que nunca fui bueno para las matemáticas, ni nunca lo seré. Pero bien, entonces tenemos que, casualmente, si nosotros analizamos la relación 1-4, lo tenemos en 2 palabras muy importantes. Una es Adán
y otra es Emet. Adam es hombre, significa también el humano en general, hombre. Adam en hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces tenemos que la primera letra es 1, 4, 40, ¿vale? Otra vez tenemos la relación 1-4, la relación de la creación, de la unidad que se expresa después en la materialidad. Cuando tenemos un número y le agregamos decenas y centenas, lo que hacemos es elevarlo de nivel, esa característica. Es la misma cualidad, pero elevada en nivel. ¿Vale? El 400, por ejemplo, sería el máximo absoluto. No habría manifestación más grande, como por ejemplo aquí, en su contacto con la materialidad. La palabra emet, verdad, también. Si os dais cuenta, 1440, 140400 tienen una naturaleza matemática similar. Si hacemos este resumen también, ¿no? Sumamos todas las cifras entre sí, vamos a obtener la misma cantidad. No vamos a analizar ahora independientemente estas palabras porque ya sería demasiado, os haría demasiado lío, y me haría lío yo también. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cuando en el hebreo cuando en la Kabbalah se encuentra que en el hebreo hay dos palabras que valen lo mismo o similar o tienen un parentesco gemátrico, es decir, en sus números, en sus cuantificaciones, tienen un parentesco, están relacionadas. Y fijaos qué curioso que el hombre y la verdad están relacionados. Tenemos casi la misma naturaleza energética. Estamos conectados, nosotros estamos conectados con la verdad. Necesitamos de la verdad para ser felices. Necesitamos la verdad para sentirnos plenos, conectarnos con la verdad, en cualquiera de sus aspectos. Pero aquí hay otro punto interesante. Y hoy os hablaba de que la Aleph representa el Ein Sof, el infinito, el universo no manifestado, Dios mismo, la divinidad. Y que teníamos una Yud, otra Yud y la Bab dividiendo esos dos mundos, ¿no? O sea, la Yud vale 10, aquí también vale 10, representa el árbol de la vida arriba y abajo. Bien, entonces, esto que representa la unicidad, a Dios mismo, si nosotros lo sacamos de estas dos palabras, desconectamos estas dos palabras, el número 1, el Aleph, de Dios, tenemos que Adam se nos transforma en Dam y Emet en Met. Estoy tratando de hacerlo así a mano, pero bueno, no sé si se ve bien. ¿Qué significa Dam? Sangre. ¿Qué significa Met? Muerte. Es decir, el hombre sin la divinidad es solo sangre, es materia física, es impulso animal, nada más. Y la verdad, sin la conexión con lo divino, es muerte. ¿Qué sucede cuando nosotros desconectamos al hombre, al humano, de la ética espiritual? Se transforma en un ser vacío. ¿Qué sucede cuando a la verdad la despojamos de su realidad divina? Transformamos a la verdad en un argumento perverso. La verdad despojada de esa divinidad es el reflejo de el fin justifica los medios. Es decir, si nosotros nos ponemos ahora, ¿qué es lo que hacen los grandes poderes que tienen sumido a este mundo en la oscuridad, en el dolor y en la miseria? Despojan a la verdad de su elemento espiritual, de la bondad de Dios, y lo único que producen son catástrofes, porque se considera que el beneficio está por encima de cualquier otro valor. Es una verdad deshumanizada. Y ya lo vemos con las guerras
tanto militares como económicas que se generan en este mundo y que tienen a millones de personas como meras fichas que juegan en un tablero que desconocen y del que no tienen, en el que no tienen ningún tipo de capacidad de decisión. Entonces, bien, fijaos que para recalcar un poco más la idea de sacralidad, pero si no queréis caer en la idea de la sacralidad, por lo menos que os pique la curiosidad pensando en qué clase de mente tuvo que haber creado un lenguaje en el que tanto de forma simbólica como de forma numérica, dos palabras diferentes y aparentemente desconectadas generen el mismo resultado matemático y además sus operaciones otorguen un significado ético o metafórico emparentado. Es muy, digamos, muy difícil crear algo así. Es un misterio la precisión del lenguaje hebreo. Por eso decimos que no es un capricho, no es una arbitrariedad, sino que es en realidad seguir una enseñanza que ha sido un regalo para la humanidad, que hemos sabido apreciar y que por suerte estamos intentando reflotar entre todos aquellos que de alguna manera intentamos encontrar la luz. Muy bien amigos, espero no haberme prolongado demasiado. Es un placer volver a estar con nosotros. Esperemos que os haya agradado, que os sea útil para vuestra alma y que con el permiso del cielo estas enseñanzas sirvan para el crecimiento de vuestro espíritu. Sin más, me despido de vosotros. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.